hoy le quiero dar un gran saludo a mi hermosa iglesia Camino de Vida. Hoy les quiero compartir a todos ustedes cómo Dios es misericordioso con nosotros. Bueno, para eso hay que ir al Salmo 103, versículo 8. Y dice así: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande para la misericordia. Para entender un poco más de lo que estoy hablando, vamos a irnos a la historia de la viuda de Naín. Era una mujer que había perdido a su esposo y luego perdió a su hijo. Y estaba muy triste. Entonces Dios tenía mucha misericordia en la viuda. Entonces envió a su hijo Jesús para que no sufriera más. Entonces Jesús recorrió kilómetros y horas hasta llegar a la ciudad de Capernaum. Y luego Dios resucitó al hijo de la viuda para que no sufriera más. ¿Y cuál es la enseñanza de esto? Pues que es el amor tan grande que Dios nos tiene, que es capaz de ayudarnos en todo momento, por más difícil que sea. Guías mis pasos, abres camino, llego seguro en la tormenta, siento tu abrigo, tú me provees, tú eres fiel. Puedo confiar que tu palabra me sostendrá, que tus promesas se cumplirán. Puedo avanzar, pues conmigo tú vas. Nada deseo más que tu voluntad. Yo corro a tus brazos, Dios de mi salvación. Como un niño vengo, Padre de amor. Yo corro a tus brazos, Dios de mi salvación. Como un niño vengo, Padre de amor. En el desierto tú guías mis pasos, abres camino, llego
seguro. En la tormenta siento tu abrigo. Tú me provees. Tú eres fiel. Puedo confiar que tu palabra me sostendrá, que tus promesas se cumplirán. Puedo avanzar, pues conmigo tú vas. Nada deseo más que tu voluntad. Corro a tus brazos, Dios de mi salvación. Como un niño vengo, Padre de amor. Yo corro a tus brazos, Dios de mi salvación. Oh, 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 oh. Como un niño vengo, Padre de amor. Sí, corro a ti, corro a ti. Tú eres todo para mí. Puedo confiar que tu palabra me sostendrá, que tus promesas se cumplirán. Puedo avanzar, pues conmigo tú vas. Nada deseo más que tu voluntad. Puedo confiar que tu palabra me sostendrá, que tus promesas se cumplirán. Puedo avanzar, pues conmigo tú vas. Nada deseo más que tu voluntad. Nada deseo, si nada deseo más que tu voluntad. Oh, oh. Muy buenos días, quisiera empezar en esta mañana con una historia. Se cuenta que una mujer que le habían diagnosticado una enfermedad incurable, le dijeron que le quedaban solo 3 días de vida. Entonces quiso poner todas las cosas en orden. Y una de las cosas que hizo fue llamar a su pastor. Le dijo: pastor, voy a morirme, pero quisiera dejar en orden algunas cosas. Y estas tienen que ver con mi último momento. Así que le pidió al pastor, en primer lugar, cómo iba a ser la ceremonia, qué canciones quería, esos himnos que tanto le encantaban. Quiso que los entonaran durante la ceremonia. Además de eso, dijo qué ropa quería llevar vestida, ese vestido que tanto le encantaba. Dijo: quiero tenerlo puesto. Además, le pidió que en su mano izquierda estuviera su Biblia, ahí pegadita ahí a su corazón. Entonces, eso pidió, que en su mano izquierda estuviera la Biblia. Y después le dijo:
y quiero que en la mano derecha tú me coloques un tenedor. El pastor quedó asombrado y dijo, ¿y por qué un tenedor? ¿Un tenedor para qué? Ella le dijo, mira pastor, cuando me invitaban a reuniones importantes, el mesero después de la comida me decía, quédate con el tenedor, porque luego viene el postre, y es lo que más disfrutaba. Así que siempre guardaba ese tenedor con la esperanza de tenerlo ahí para disfrutar el mejor postre. ¿Por qué? Porque lo mejor está por venir. Y yo quiero que cuando esté ahí en mi cajón, la gente pueda mirar y preguntar, ¿y por qué esta señora tiene un tenedor? Yo quiero que tú le digas, es porque lo mejor está por venir. ¿Sabes? Yo no sé cuál sería su reacción si le dijeran esa noticia, te quedan solo 3 días de vida. En estos días, enfrente a la enfermedad y enfrente a la pandemia, nos hemos visto asustados por el tema de la muerte y la enfermedad. ¿Y qué puede pasar en nuestro organismo? Sin embargo, ¿cómo asumes tú estos momentos? ¿Cómo asumes los retos y los peligros de la vida? Ahora, es muy interesante ver la vida de Jesús, porque justo en estos momentos, antes de morir, ¿cuál es la actitud de Él? Verlo en su manera de ser, en su manera de hablar, en su manera de expresarse. ¡Wow! Es una lección para nosotros. Y el pasaje que vamos a ver en esta mañana contiene una de las oraciones más hermosas que hace Jesús. Es una oración de intimidad. Sabemos que a Jesús le encantaba orar. Él pasaba toda una noche orando, buscaba lugares desiertos para orar. La oración fue algo fundamental en su vida, fue algo fundamental en su ministerio. Ahora, pocas veces vemos el contenido de su oración. Y aquí Juan nos relata el detalle íntimo de la oración de Jesús. Y yo quiero que me acompañen a leerla allá en Juan capítulo 17. Y quiero invitar a que leamos solo los primeros versículos, aunque lo vamos a estudiar todo. Pero empecemos por leer los primeros versos. Dice así: después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti, pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra, al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Amén. ¡Qué oración tan hermosa! Y yo creo que aquí Jesús, en esta oración, que la llaman algunos como la oración sacerdotal, porque de una u otra manera bendice a todo su pueblo, es interesante que el Señor plantea 2 principios fundamentales que nosotros debemos tener. Es como cuando una persona ya está a punto de fallecer y deja esas últimas palabras. Y esas últimas palabras contienen principios fundamentales que quieren que nunca se olviden. Y esta oración, que Jesús permite que la conozcamos, nos enseña cuáles deben ser los 2 pilares, en primer lugar, que debemos nosotros fundamentar nuestra fe. El primer elemento en el cual Jesús plantea es plantear la vida para gloria del Padre. ¿Qué significa que Jesús dice en el versículo número 1, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti? Ahora, este es un concepto muy importante. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos qué significa eso de glorificar al Padre. ¿Qué implica esa expresión de decir, Señor, queremos darte la gloria? A veces nos pasa con el tema del concepto como amor. Creemos que amor son palabras y nos quedamos en eso, en palabras, en emociones, o también la adoración. Cuando alguien dice vamos a adorar, entonces saca la guitarra, coge el piano y empieza a cantar y estoy adorando, ¿no? Pero la adoración, así como glorificar a Dios, va mucho más allá de una canción, va mucho más allá de palabras, va mucho más allá de sencillamente expresiones. ¿Qué significa glorificar a Dios? Glorificar a Dios, Jesús lo define de una manera muy maravillosa. En el versículo 4, mire lo que Jesús dice: yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Esto significa glorificar a Dios. Glorificar a Dios significa obedecerle hasta las últimas consecuencias. Para Jesús la cruz era su instrumento de gloria, porque era su sacrificio, era entregar su vida, era decirle, Señor, yo quiero hacer totalmente tu voluntad. Por encima de lo que naturalmente desearía, por encima de lo que yo querría, o darle gloria al Padre, es decirle, Señor, aquí está mi vida. Y el Señor nos invita a que vivamos una vida que glorifique al Padre. Tal vez vivimos una vida que nos glorifique a nosotros mismos. Estamos pensando en nuestras necesidades, en nuestros caprichos, en nuestros intereses, y siempre estamos diciéndole, Señor, protégenos, cuídanos.
Pero el Señor te dice, no es tanto el tema de protección, aunque Dios la da. El tema aquí más importante es que nuestra vida, aún nuestra muerte, le glorifique solamente a Él. Y yo creo que de eso se trata la vida. La vida se trata de para quién tú vives. La vida se trata de para quién rindes en tu vida de oración. Recuerda lo que Jesús le dijo a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Muchas personas están pensando que la manera de glorificar a Dios tiene que ver con sencillamente entonar canciones hermosas. Pero el Señor nos enseña que glorificarle a Él significa, no con nuestras palabras, significa llevar una vida que le agrade a Él, una vida de obediencia. El apóstol Pablo lo decía de una manera muy interesante. Le decía en Romanos capítulo 12, versículo número 1, dice: le ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice Reina Valera. Pero si miras una versión un poco más pegada al original, dice que es vuestra verdadera adoración. Mi mejor manera de adorarlo, mi mejor manera de exaltarle, no son las palabras, es mi vida misma. Cada vez de que tú te levantas y le das gracias a Dios, cada vez que en medio del problema, en vez de quejarte, glorificas a Dios, cada vez que en medio de esta circunstancia, en vez de llenarte de temor, glorificas a Dios, wow, estás mostrando en tu vida, no solamente con tus palabras. Cada vez que tú das un consejo a alguien de apoyo, cada vez que compartes una palabra de ánimo, ahí estás glorificando al Padre. Cada vez que te sacrificas por ayudar a los demás, estás glorificando al Señor. Cada vez que regalas, así sea algo sencillo para alguien que no tiene que comer, ahí estás glorificando a Dios. Entonces no glorificamos a Dios con canciones, glorificamos a Dios con toda nuestra vida. Y por eso Jesús le dice al Padre: yo te he glorificado haciendo tu voluntad. Y por eso el Señor nos plantea que vivamos una vida para su gloria. No solamente en las alegrías, no solamente en las victorias, no solamente en los momentos felices, sino aún en los momentos difíciles, aún en estos momentos de crisis en nuestra vida, aún en estos momentos donde uno no sabe qué va a pasar, de incertidumbre, de ansiedad, de no saber qué puede ocurrir hacia adelante. Yo te digo algo, este es un tiempo para glorificar a Dios. Este es un tiempo para exaltar el nombre de Dios. ¿Y cómo lo exaltamos? Haciendo que nuestra vida tenga un solo propósito, un solo sentido, y eso de hacer totalmente la voluntad de Dios. Y por eso el Señor Jesús nos enseña que en los momentos difíciles, en lo que debemos pensar, más que en nuestra protección, más que en nuestras necesidades, debemos pensar en cómo hacemos la voluntad de Dios. Cómo le decimos: Señor, aquí está nuestra vida, para que se rinda para la gloria a ti, para que se rinda en ofrenda y en sacrificio para ti. Yo les decía que en Juan, cómo Jesús veía la muerte, la veía como una manera de glorificar a Dios, como una manera de exaltar el nombre de Dios. Ahora, lo segundo que Jesús plantea, el segundo elemento: primero, una vida para glorificar a Dios, pero segundo, una persona que vive la vida eterna de Dios. Recuerden Juan 3:16, creo que es un pasaje que todos conocimos y hemos sabido desde hace muchos años. Dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios es que vivamos la vida de Dios, no que vivamos la vida de este mundo. Esta vida es temporal. Esta vida es llena de ajetreos, de desmanes, es llena de inseguridades, llena de estrés, llena de ansiedad, de preocupaciones. Mire, uno no ha pagado un recibo cuando ya te llegan 3, y entonces está uno ahí corriendo para pagar, corriendo y desesperado para cumplir las demandas de este mundo. Hay personas que le tienen miedo a la muerte y están preocupados porque van a perder la vida. ¿Pero qué vida? Alguna vez le llegaron a un tipo para asaltarlo y dijeron: ¿la vida o la plata? Y el tipo, un poco frustrado, dijo: ¿cuál plata? Pero más importante, ¿cuál vida? ¿Qué me vas a quitar? Y parecería que hay gente que está viviendo, sí, una vida, pero ¿qué clase de vida? Y el Señor te está diciendo: mire, yo quiero que tú vivas la vida eterna que Dios tiene para nosotros. Esa vida que se sobrepone a estas circunstancias, que se sobrepone a la enfermedad, se sobrepone a la muerte, a las crisis. Es la vida eterna que Dios quiere que vivamos. Pero la pregunta que podríamos hacernos es: ¿y bueno, qué es esa vida eterna?
Porque conocemos, no sé, la vida de trabajo, la vida de casado, la vida de soltero, la vida de niño, la vida de estudiante. Pero ¿a qué vida está refiriendo? ¿Cómo puedo tener esa vida de Dios? ¿Cómo puedo tener esa vida eterna? Y Jesús aquí lo deja de una manera tan clara y tan hermosa. Mire lo que está diciendo. Dice, verso 3, y la manera de tener la vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Entonces, la vida eterna no se trata sencillamente del más allá. No se trata sencillamente de lo que pasa después que morimos. La vida eterna es lo que Dios quiere que tú empieces a disfrutar a partir de ahora. Jesús dijo, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es una vida eterna que Dios quiere darnos. Pero ¿cómo vivir en ella? ¿Cómo tener esa vida de Dios? Esa vida eterna empieza cuando empezamos a conocer a Dios. Ahora, ¿pero qué es conocer a Dios? Porque todo el mundo me dice, pastor, yo ya sé de Dios. Yo ya me sé algunos versículos. Uno de esos es, ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, ese no está, pero Jesús lloró, ¿ok? Y entonces creemos que eso es conocer a Dios. Bueno, conocer a Dios tiene por lo menos dos elementos importantes. Un elemento tiene que ver con lo intelectual, claro, con el conocimiento, con la información. Yo no puedo conocer algo si no me acerco a ello. Y por eso conocer a Dios requiere ese estudio de la palabra, y requiere esa información, esa leer la palabra, porque ellas nos revelan al Señor. Como decía Jesús, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Entonces la vida eterna está relacionada con la palabra, y en la medida que yo estudio la palabra, conozco a Dios, y en la medida que conozco a Dios, tengo esa vida de Dios en mi vida, tengo esa vida eterna de Dios ahí en mi corazón. Entonces tiene que ver con ese espacio que yo tengo para estudiar a Dios. Alguna vez yo les decía que hoy los seres humanos tienen claro cuál es la grandeza de la enfermedad, tienen claro cuál es la grandeza del problema, tienen claro qué es lo que está pasando. Es más, hay gente que tal vez ni se sabe el día del aniversario de su esposa, pero sí sabe cuántos muertos van en Colombia, saben cuántos infectados van, sabe cuántos recuperados, y están todo el día mirando, mirando las cifras como si eso le fuera a dar algo. Yo les digo algo, eso no les da vida eterna, eso lo único que les da es preocupación, eso lo único que les da es ansiedad, eso lo único que les da es temor, les da miedo, y el temor del hombre pone lazo. Una vida eterna que Dios quiere que tú vives es cuando tú empiezas a conocerlo a Él. Es la clase de Dios que tú conoces que determina la clase de vida que tú llevas. Y por eso el Señor decía, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Sí, conocemos las noticias, conocemos lo que está pasando en este mundo, conocemos los problemas, conocemos las crisis que vivimos, corrupción, inseguridades, peligros, sí, todo eso lo conocemos. Lo único que nos hace falta es conocer a Dios. Y es en la medida que lo conocemos, es en la medida que aprendemos de Él, es a medida que estudiamos su palabra, que Dios se revela a nosotros, que podemos conocer de su poder, podemos conocer de su grandeza. Alguna vez les decía que cuando el pueblo de Israel se enfrentó con Goliat, todo el pueblo estaba consciente de lo grande de Goliat. Todo el pueblo estaba consciente de lo terrible que era Goliat, de la amenaza que era para el pueblo. Pero de pronto llega un muchacho, y no es que él no haya visto a Goliat, era alguien que había visto y conocido a Dios. Y cuando llega ante Goliat, no se deja impresionar por el tamaño del gigante, porque él sabía que el Dios que estaba con él era más grande. Ese es el gran problema. Cuando tú no conoces a Dios, los problemas, las crisis te generan miedo. Los problemas te generan angustia, los problemas te generan temor. ¿Sabes por qué ese temor? Porque no has conocido a Dios. Esa es la manera que tú lo conoces, esa es la manera que conoces su poder, esa es la manera que conoces su grandeza, que tú puedes caminar una vida segura, porque sabes que el poder de Dios aún trasciende esta misma vida. Dice la Biblia, sorbida fue la muerte en victoria. Cuando tú le conoces, descubres que el poder de Dios aún sobrepasa las circunstancias y las temporalidades de esta vida, porque el Dios al cual servimos y adoramos es un Dios eterno, es un Dios omnipotente, es un Dios proveedor, es un Dios que hace justicia en medio de las injusticias del mundo. Entonces, la invitación del Señor es a que le conozcamos. Mire, el Señor alguna vez dice en el libro de Jeremías, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el valiente en sus proezas. ¿Quieres alabarte en algo?
Alábate en conocerme y entenderme. La mejor ocupación en tu vida no es a la televisión. La mejor ocupación en tu vida no es a los placeres. La mejor ocupación en tu vida es a conocerle a Él. Yo sé que muchas veces hemos gastado nuestra vida sencillamente para acumular dinero, o sencillamente para acumular títulos, o sencillamente para acumular gloria y honor para nosotros. Pero la mejor ocupación del cual podemos gloriarnos es saber que le conocemos. El Señor dice al pueblo de Israel a través de Isaías, les dice: mire, ¿cómo es posible que el buey conozca el pesebre de su Señor y mi pueblo no me conoce? Y mi pueblo no ha estado conmigo. Y mi pueblo no ha querido interesarse en saber quién soy yo. Entonces la vida eterna empieza cuando tú le conoces. Entre más le conoces, más de la vida de Dios empiezas a experimentar en tu vida. Ahora, pero no solamente en la Biblia conocer significa información. Conocer también significa intimidad. Mire, es interesante que en Génesis capítulo 4, el verso 1 dice: conoció Adán a su mujer y dio a luz a Caín. ¿A qué conocimiento se está refiriendo? No se está refiriendo a un conocimiento intelectual. Aquí estamos hablando de intimar, de ese grado más íntimo de un hombre y una mujer, del cual sale un bebé. Y yo creo que no hace falta explicar lo que eso significa. Entonces, lo que el Señor quiere decir es: sí, hay personas que tienen información de Dios. Hay personas que se llenan de conocimiento de Dios, pero conocimiento simplemente racional. Hay gente que sencillamente toma el estudio de Dios como algo sencillamente académico, como esfuerzo simplemente intelectual, y se aprenden miles de versículos bíblicos y leen la Biblia 2 o 3 veces en el año, y eso, mejor dicho, están llenos de información, pero no están llenos de su presencia. Conocer a Dios significa estar con Él. Jesús le pide al Padre que puedan estar en Él, que sus discípulos puedan estar y vivir en su presencia, porque de eso se trata conocerle. Conocerle no sencillamente se trata de aprenderse un versículo, no sencillamente se trata de leer la Biblia, se trata de vivir en la presencia de Dios, de permitir que la vida de Dios se haga vida en nuestra vida, de permitir que la presencia de Dios inunde nuestro corazón, inunde nuestro ser. Y por eso el Señor nos invita a que estemos con Él, a que pasemos tiempo en su presencia, nos desprendamos un poquitico de los afanes de esta vida. Como le dijo a Marta el Señor Jesús: Marta, Marta, cansada y afanada y turbada estás, pero solo una cosa es necesaria, y es la que escogió su hermana María, es estar sentada a los pies de Jesús. Sí, hay tantas cosas en la vida. Se nos pasa la semana y estamos tan ocupados, tan cansados, tan ajetreados, que no sacamos tiempo para lo más importante, y eso más importante es estar con Él, porque estar con Él es experimentar esa vida de Dios maravillosa que trasciende las circunstancias. Entonces, ¿qué vida estás llevando? ¿Será que estás llevando una vida presa del consumismo, presa de la inseguridad, presa del afán, o tienes la vida de Dios? ¿Y cómo es tener la vida de Dios? Cuando tú descansas en el poder, en la gracia y en la obra perfecta de Dios. Cuando vives en tu intimidad, Dios se encarga de ti. Cuando vives en su presencia, Dios se encarga de cuidar de tus necesidades. Por eso, el Padre Nuestro, que es la oración que el Señor nos enseñó como modelo, empieza con ocuparnos en Dios. Y empieza diciendo eso: Padre nuestro, de hacer de Dios nuestro Padre, santificado sea tu nombre, de vivir para glorificarle a Él. Dice: hágase tu voluntad en mi vida. Y de eso se trata la obediencia, de eso se trata la adoración, de que nuestra vida se rinda ante los propósitos de Dios, ante la voluntad de Dios. Y por eso es ocuparnos en Él, es conocerle a Él. De eso se trata. El propósito de la oración no es que Dios conozca nuestras peticiones. El propósito de la oración es que lo conozcamos a Él. De eso se trata orar. Yo no oro para que Dios sepa lo que me pasa. Dios ya lo sabe. Ahora, Dios no tiene ningún problema que tú le cuentes. Es más, quiere que tú le cuentes. Pero en medio de ese contarle, en medio de ese hablar con Él, en medio de ese desahogar tu corazón, que tú puedas conocerle, estar con Él. Por eso el Señor nos invita a que tengamos esa intimidad, que disfrutemos esa vida eterna. Pero esa vida eterna no se da en un templo, en un culto. Esa vida eterna se da en esa intimidad que tengamos con nuestro Padre Celestial. Entonces, 2 principios fundamentales el Señor nos enseña en la oración. El primer principio fundamental: vivir
para la gloria de Dios. Y el segundo principio fundamental en nuestra vida es vivir la vida eterna. ¿Y de qué se trata esa vida eterna? De conocerle, de intimar, de estar en su presencia. Ahora, pero Jesús también le plantea a su Padre dos peticiones. ¿Y cuáles son esas dos peticiones? La primera petición está en el verso 14. Dice así: les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo, y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. ¡Wow! ¡Qué palabra! Y la primera petición que hace nuestro Señor Jesucristo, su Padre, es: Señor, yo te pido que los libres del mal. Ahora, ¿a cuál mal se está refiriendo? Y creo que aquí podemos ver en este pasaje por lo menos tres tipos de males. Dos que son de carácter externo y uno de carácter interno. El primer mal de carácter externo es el mundo. Es más, mire lo que está diciendo: el mundo los odia. Ahora, ¿por qué el mundo los odia? Porque no se rinden a sus placeres, porque no siguen su corriente, y todo lo que no siga la corriente pues causa estupor, causa fastidio, porque tú no eres como los demás. Por ejemplo, si hay amigos echando chistes verdes y morbosos, y de pronto alguien le dice: no, mira, yo no me río de eso, yo prefiero sí el humor y los chistes, pero que sean sanitos. Eso fastidia a los demás. Y de una vez todo el mundo: ay, pero tan aguafiestas, ay, pero tan mojigato, pero ¿qué es lo que te pasa? Porque eso incomoda, eso fastidia, odiamos eso. Mire, es como cuando hay una mesa de corruptos, ¿ok? Y de pronto llega alguien honesto y dice: oye, no creo que está bien robar. No, pero ¿cómo vas a decir eso? Porque eso fastidia. Voy a poner otro ejemplo muy sencillo. Ven en el barrio el borracho ahí de la cuadra, que todas las noches llegaba, mejor dicho, amanecido, casi que en la madrugada, golpeaba a su esposa, maltrataba a sus hijos, se tiraba toda la plata, se la gastaba simplemente en cantinas, y eso era normal. Lo único que hacían las vecinas era ahí chismosear un poquitico a qué hora llegaba, pero nada más. Pero si esa persona se llega a rendir a los pies de Jesús, si su vida cambia y ya no lo ven con una botella, sino lo ven con una Biblia, de una vez fastidia. ¡Ay, fanático! Pero ahora el chupamedias, lambeladrillo, no, pero allá para que lo roben, es que pastor, allá que eso. Y están ahí, ¿por qué? Porque les fastidia. Hay gente que tiene un odio y no sabe por qué. ¿Sabes por qué? Porque es como cuando tú estás en la oscuridad y alguien prende la luz. La primera reacción es de fastidio. La primera reacción es de encandelilla, y tú no puedes mirar, y casi que le dice: no, apáguemela, porque ya me acostumbré a mirar la oscuridad. Y claro, hay gente que se acostumbró a la oscuridad, y cuando ve la luz le fastidia, le causa de una u otra manera ese rechazo natural. Así que no se preocupen. Por eso el Señor les dijo: protégelos de ese mal. Porque a veces nosotros, por evitar el fastidio, entonces tratamos de acomodarnos a ellos, tratamos de bajar la intensidad de nuestra luz, tratamos de ser como ellos. Y a veces en eso ha caído a veces, y el peligro que podemos caer como iglesia, por tratar de agradar tanto a las personas. Tal vez tergiversamos el mensaje, le decimos: tranquilo que eso no es tan pecado, o si quiere le enseño cómo pecar sin ofender a Dios. No, a lo santo hay que llamarlo santo, y al pecado hay que llamarlo pecado. A las cosas que están bien hay que hacer distinción entre lo santo y lo profano. Por eso el Señor nos está diciendo que tengamos cuidado con el mundo, porque a veces por tratar de no ser fastidio para los demás, por tratar de que no nos odien, tal vez nos podemos ser consentidores del mundo. Y el apóstol Pablo lo decía de una manera muy bonita, decía: no te conformes a este siglo. O sea, no vives conforme a la corriente de este mundo. No vivimos para agradar al mundo. ¿Cuáles son las predicaciones de moda? Las de superación personal. Y casi que uno puede escuchar un sermón igualito a una charla de superación personal, de esas que utilizaban mucho en las revistas de multinivel, ¿ok? Y entonces saca el campeón que hay en ti puedes crecer, cómo puedes alcanzar las metas, un hombre de éxito, una mujer de victoria. Por Dios, ahora no somos ni de Victoria ni de Conuco, somos de casa, porque esta es la iglesia en casa.
Pero entonces no se trata, es un chiste solo para Camino de Vida, ¿ok? Los demás van a quedar sanos. Pero de eso se trata. A veces el gran peligro que tenemos es porque a veces nos cansamos de que nos odien. Y entonces queremos que nos quieran. Y el Señor les dice, no, aquel que es hijo de Dios, aquel que es parte del pueblo de Dios, va a recibir odio. Va a recibir que la gente lo fastidia. ¿Y por qué ese odio? ¿Y por qué ese fastidio? Sencillamente porque somos diferentes. El Señor dijo a Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Que podamos ser influencia de cambio, que podamos ser inspiración de cambio y no que el mundo nos cambie. Si solamente tú replicas lo que dicen las demás personas, no eres instrumento de cambio, sencillamente eres algo traslúcido que deja pasar todo lo que ve. Solamente deja pasar la oscuridad de los demás, pero Dios nos está invitando a que seamos luz, a que seamos diferentes. Entonces el primer peligro tiene que ver con el mundo. El segundo peligro tiene que ver con el maligno, con todos sus ataques. La palabra de Dios nos dice que el maligno anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, hay dos errores grandes con respecto a Satanás. Uno es ignorarlo y creer que no existe. Créame que la operación demoníaca y maligna existe y es real. Pero el otro peligro es darle más énfasis del que tiene. O sea, hay personas que hablan más de Satanás que de Dios. Hay personas que creen que Satanás es un poder así igual comparable al poder de Dios. Déjeme decirle algo y va a sonar un poco fuerte, pero Satanás es alguien que jamás podría salirse de la soberanía de Dios. Y por eso termina siendo un siervo de Dios, así él no quiera. Si tú lees el libro de Job, capítulo 1, dice la Biblia que venían los hijos de Dios a presentarse ante el Señor. Y entre ellos venía ¿quién? Satanás, a darle informes. Es más, no pudo tocar a Job sin el permiso de Dios. Entonces, ¿dónde está ese otro poder, ese antagónico? Recuerdo que en mi época de niño era muy de moda en los cultos toda esa parte de liberaciones. Y entonces culto que se respetaba, tocaba orar por un endemoniado y sacar al demonio, y mejor dicho, y casi que la obsesión era hablar con el demonio. Y dime cómo te llamas, y dime qué piensas, y dime qué haces. O sea, casi que uno le diría, oye, ¿por qué van y tomar un tinto? Oye, a mí no me interesa hablar con Satanás, a mí me interesa hablar con Dios y conocerlo a Él. Eso es lo que me interesa y eso es lo que debe importar. Pero en esa época no. Mire, una de las canciones que me enseñaron de niño era, y por favor, gracias a Dios no tengo un rayón en la cabeza, pero decía la canción, el diablo es un glotón, también un barrigón, tiene las patas chuecas, roto el pantalón, a ese diablo. Por favor, ni siquiera hablaba de Dios, hablaba más del diablo. Entonces, no es ni ignorarlo, pero tampoco darle más énfasis del que tiene. Mire, el poder de Satanás radica o en la libertad que Dios le dé o en la libertad que tú y yo le demos. ¿Y cómo le damos libertad al enemigo? Por un pecado, por algo que hicimos mal. Y ahí es donde pasamos al tercer peligro, al tercer mal que nos aqueja. Entonces el primero, el mundo; el segundo, el diablo; pero el tercer mal al cual tenemos que luchar, y creo que de eso se trata la guerra espiritual. Se trata de nuestra carne, de nuestros deseos, de nuestras pasiones. La palabra de Dios dice, nadie diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado, dice Santiago capítulo 1, cuando de su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia viene del griego epitumía, o sea, la palabra apetito, pasión, deseo. El gran problema del mundo, ¿cuál es? Mis deseos. ¿De dónde tiene poder Satanás para atacarme? De mis pasiones. Esas cosas que me apasionan son las que el enemigo va a usar para destruir mi vida. Por eso el enemigo más grande, ¿dónde es? Aquí en mi corazón. Es aquí, es en la medida. Por eso dice la Biblia, someteos pues a Dios y el enemigo huirá de vosotros. O sea, el problema más grande es someter mi vida a Dios. Ese es el problema más grande. El problema no es Satanás, porque si yo me someto a Dios, si yo vivo en la voluntad de Dios, Satanás no tiene nada que hacer conmigo. Y por eso dice, huirá de vosotros. Pero si yo no me someto a Dios, si yo no vivo una vida de obediencia a Dios, sencillamente el enemigo me va a destruir, porque voy a estar lleno de pasiones, voy a estar lleno de malos deseos, voy a estar lleno de cosas que el enemigo va a aprovecharse para destruir mi vida. Por eso dice, anda como león rugiente, buscando a quien dé papaya, a quien dé pasiones para que él pueda usarlas para destruir nuestras vidas. Mire, por eso Jesús en esta oración, mire lo que dice el verso 17, dice, hazlos santos con tu verdad.
Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Yo me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. ¿Entendieron? Entonces aquí Jesús está hablando del gran peligro del ser humano, y es que no vivamos una vida de santidad, una vida entregada al Señor. Ahora, santidad no simplemente no es no hacer cosas malas. Santidad es llenarme la presencia de Dios. Recuerde que la santidad es en primer lugar un atributo de Dios. Es una característica innata en el Señor. Es Dios el que produce santidad. Pero segundo, es Dios el que santifica. Las cosas son santas en relación con Dios. Por ejemplo, ¿qué hizo el lugar santísimo? El lugar santísimo. ¿La construcción, las telas, el oro? No, fue la presencia de Dios. ¿Qué hizo el arca? Un lugar sagrado, un lugar santo, que el que lo tocaba se moría. ¿La madera, el oro? Claro que no. Mientras lo construyeron nadie se murió. Pero una vez que la presencia de Dios se posó sobre el arca, el que la tocaba se moría. ¿Recuerdan a Moisés cuando fue a la zarza? ¿Cuántas veces Moisés no ha pasado por ahí? Muchas veces. Pero una vez que vio la gloria del Señor, el Señor le dice: quita el calzado de tus pies, porque la tierra en la cual estás, tierra santa es. ¿Qué hacía ese lugar santo? ¿El lugar? No, la presencia de Dios. ¿Sabes? Hay muchas personas que me dicen: pastor, ¿quiere ir a Tierra Santa? Que yo sepa, yo ya estoy viviendo en la Tierra Santa. Digo, ¿cuál? En esta, porque creo que Dios está aquí conmigo, y donde Él está, ahí hay santidad. La Tierra Santa no se trata de un lugar geográfico. La Tierra Santa es el lugar que Dios ha escogido para habitar su presencia. Así que si tú colocas en tu vida y dispones tu vida para la presencia de Dios, tu vida será una vida santa. Tu vida será llena de la presencia, de la gloria de Dios. Por eso la santidad es algo que yo recibo de Dios. Pero esa santidad también me demanda ese vivir en santidad. Dios le dice al pueblo de Israel: sed santos porque yo soy santo. Entonces aquellos que Dios santifica les demanda vivir en santidad. ¿Y cómo hago para crecer en santidad? Debo crecer en mi relación con Dios. ¿Y cómo crezco en mi relación con Dios? Con su palabra. Por eso dice: santifícalos en tu verdad, en tu palabra. Esa es la medida que yo estudio la palabra. Esa es la medida que me apropio de ella. Esa es la medida que hago de ella mi vida, que empiezo a aplicar la vida santa que Dios quiere que vivamos. Y por eso el Señor está orando diciéndole: Señor, líbralos del mal del mundo con sus pasiones, deseos, del mal del enemigo, del maligno, pero el mal que está allí en sus corazones, pero que en vez de mal ellos puedan vivir en la santidad de Dios en su vida. ¿Sabes? Es la batalla más grande. La batalla más grande no es contra el mundo ni contra Satanás. La batalla más grande es contra esas pasiones, contra esos pecados que acolitamos, que tenemos ahí escondiditos. Ese es ahí donde el Señor quiere llegar y limpiarnos, y que nuestra vida sea una vida santa y agradable a Él. Ahora, el Señor les dice, y hay unas palabras aquí muy importantes, porque muchos creerían que en santidad entonces es alejarme del mundo, y somos cristianos tipo Kiko y doña Florinda. No te juntes con esa chusma. No, ser santo no significa separarnos del mundo. Ser santo significa estar pegados a Dios y llevar de Dios al mundo. Por eso el Señor le dice al Padre: no te pido que los quites del mundo. ¿Por qué? Porque el Señor le dice, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. El mundo no es mi modelo, el mundo es mi misión. Yo estoy en este mundo para hacer luz. Entonces no estoy en este mundo para alejarme de mis amigos, para alejarme de las personas que me rodean, mis vecinos. No, yo estoy en este mundo para llevar la luz de Dios aún a aquellos que les fastidia. Es interesante que el Señor le dice: mire, el mundo los va a odiar, pero yo los envío a esas personas. Yo les envío a ese mundo que les va a odiar. O sea, no esperemos buenas palabras. No esperemos que cuando usted comparte un mensaje, comparte este video, alguien le va a decir gracias. No, alguien va a decir: ay, qué fastidio, ay, qué tipo tan cansón, ay, qué señora tan fastidiosa. Pero déjame decirte algo: pero ahí tú estás siendo misionero en este mundo. Y ese es el propósito de Dios. No es mirar al mundo para sencillamente hablar mal de Él, es mirar al mundo para mostrar la luz de Dios, para traer la gloria de Dios a esta tierra. Y por eso todos tenemos un compromiso a este mundo, y es que este mundo sea testigo de la gloria y del poder de Dios a través de nosotros. Ahora, la segunda petición que Jesús le hace al Padre en esta oración está en el verso 11 y después el verso 21. Dice así: ahora yo me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo. Tú me has dado tu nombre, ahora protégelos con el poder de tu nombre, para que estén unidos
como lo estamos nosotros. Y ahora el verso 21 dice: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Sabes, en estos días de crisis, también ha sido un tiempo para reflexionar cómo hemos visto la iglesia hasta el día de hoy. Porque mucha gente tal vez podría decir: ay, las iglesias se acabaron. Y yo creo que aquí es donde debemos repensar qué significa ser iglesia. Porque la iglesia no son las paredes, la iglesia no es el edificio. Y por mucho tiempo la mayoría de pastores se dedicaron a construir edificios y a tener edificios y a construir organizaciones y a construir NID y a construir un montón de cosas que hoy en día están en crisis. Hoy en día la iglesia no está en crisis, las instituciones están en crisis, tal vez las denominaciones estén en crisis, pero la iglesia no está en crisis, la iglesia está en Cristo. Porque ¿qué es la iglesia? La iglesia es el pueblo de Dios. Y en el pueblo de Dios hay dos elementos, ¿no? Lo individual y lo comunitario. Yo soy la iglesia, pero también yo soy parte de la iglesia. Es el pueblo de Dios que ha sido reunido a través del Espíritu Santo por medio de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para testificar las grandezas del Señor, que tiene la misión de alcanzar al mundo y mostrar el camino al Señor. Pero a veces olvidamos. Y por mucho tiempo dijimos: vamos a ir a la iglesia. No vamos a ir a la iglesia porque nosotros somos la iglesia. Nos vamos a reunir como iglesia, que es diferente. Pero yo no iba a la iglesia, porque la iglesia eres tú, la iglesia soy yo, la iglesia somos nosotros. Así que la iglesia no está en crisis. Yo no vivo en crisis, yo vivo en Cristo. Y no sé cuánto tiempo podamos sostener un edificio, una casa donde antes nos reuníamos. Eso no se trata. Y esa no debe ser nuestra preocupación. Nuestra preocupación es que nosotros seamos templos del Espíritu Santo. El deseo de Dios no es habitar templos de piedra o de ladrillo. El deseo de Dios es habitar aquí en nuestro corazón. Es que nuestra vida pueda ser reflejo de su amor. Y por eso debemos estar en unidad. Y es esa iglesia a la cual debemos preocuparnos mutuamente. ¿De quién está necesitado? Hemos implantado en nuestra iglesia algo que se llama la red, para que todos estén conectados con otra persona. Así que en estos días de pronto alguien va a contactarse contigo, porque queremos que todos estemos unidos, que nadie se sienta solo. Es más, si usted se siente solo, por favor escríbale: pastor, me siento solo, porque somos parte del cuerpo de Cristo. El Señor decía: mire, cuando un miembro del cuerpo se alegra, todos los demás se alegran. Y cuando un miembro del cuerpo se entristece, pues todos los demás están tristes. Eso pasa como cuando tú estás de pronto caminando y te tropiezas con tu pie. Todo tu cuerpo atiende esa situación. No sigues diciendo, el otro pie diciendo: hay problema de ese pie derecho, ¿quién lo mandaron a mirar? Y los demás se van y lo dejan botado. No se puede, porque es un solo cuerpo. Y podemos quedarnos ahí sentados, ahí de pronto sobándonos o mirando cómo nos curamos. ¿Por qué? Porque cada parte de nosotros es importante. El apóstol Pablo decía: la nariz no puede decirle a la oreja: no te necesito. La boca no le puede decir a los ojos: no los necesito. Porque todos nos necesitamos, todos somos necesarios. Y por eso el Señor les dice: yo te pido que sean uno, porque en esto conocerán que son mis discípulos. En que sean uno, en que tengan amor los unos por los otros. Mire qué paradójico, ¿no? Hoy en día se hablaban de mega iglesias. Y yo asisto a la iglesia más grande, ¿ok? Iglesias de 1,000, 2,000, 3,000, 10,000, 20,000 personas, a una que tiene casi 100,000 personas, pero en el cual nadie se conocía con nadie, en el cual cada uno, aleluya, cada uno con la suya, y cada uno era por su lado. Si fue o no fue, nadie se daba en cuenta. Ninguna persona estaba ahí pendiente de la otra. Cada uno, es más, apagaban las luces para que no tengas que ver a nadie. Concéntrate, olvídate de todo lo demás. Tú estás ahí con Dios. Venga, les digo algo. Qué interesante que el apóstol Pablo dice ahí en Efesios, dice: sed llenos del Espíritu Santo. Y el verso siguiente dice: hablando entre vosotros con salmos, con cánticos, con himnos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones. Oye, yo pensé que cantaba solo vertical. O sea, le cantaba a Dios: Señor Padre, tú eres grande. Oh sí, Padre, te alabamos, te adoramos. No, dice: hablando entre vosotros con salmos. Que la alabanza no solamente es vertical, también es horizontal.
Y a veces creíamos que simplemente adorábamos a Dios y nos poníamos verticalmente para Él. Señor, te doy gracias, maravilloso, oh, grande, poderoso. Y el Señor dice, no, la alabanza también es horizontal. Que lo que tú hagas a tu prójimo sea alabanza para Dios. A veces es más alabanza el mercado que tú das, la ayuda que tú das, que las canciones que tú das. Porque alabanza no solamente son palabras verticalmente, también son palabras horizontalmente. Cuando tú llamas a alguien, cuando tú lo bendices, cuando tú le compartes un versículo, cuando tú le compartes un pensamiento, no solamente en el tema de reenvío, sino cuando tú de una manera consciente lo haces, eso también es alabanza. Mire, Jesús decía, el que da un vaso de agua a un necesitado, dice, a este pequeño, a mí lo hiciste. Eso poquito que tú lo das, lo estás haciendo para Dios. Eso también es alabanza y gloria y honra para Dios. Entonces el Señor nos invita a que seamos uno, a que nos preocupemos los unos por los otros. Porque en este mundo de multitudes somos las personas más egoístas. Porque en este mundo de grandes comunicaciones son donde las personas se sienten cada vez más solas. Y por eso qué bueno que nos preocupemos por otras personas, que no solo pensemos en nosotros, que no solo pensemos en nuestras necesidades, que no solo pensemos en nuestros deseos, en nuestros caprichos, sino que le digamos al Señor, Señor, queremos ser instrumento de tu bendición. Hay un poema con el cual quiero terminar que se llama Si alguien te busca. Y dice, si alguien te busca con frío, es porque tienes abrigo. Si alguien te busca con alegría, es porque tienes una sonrisa. Si alguien te busca con lágrimas, es porque das consuelo. Si alguien te busca con versos, es porque tienes música. Si alguien te busca con dolor, es porque tienes el remedio. Si alguien te busca con palabras, es porque sabes escuchar. Si alguien te busca con hambre, es porque tienes con qué alimentar. Si alguien te busca con dudas, es porque sabes el camino. Si alguien te busca con desespero, es porque tienes serenidad. Si alguien te busca con entusiasmo, es porque tienes fe. Si alguien te busca con secretos, es porque inspiras confianza. Si alguien te busca con sed, es porque tienes agua. Si alguien te busca con miedo, es porque tienes amor. Si alguien te pide oración, es porque tienes la presencia de Dios en tu vida. La pregunta es, ¿qué tenemos para dar? Alguien dice, no, pastor, a mí nadie me busca. Eso significa que entonces no tenemos nada para dar. O hemos vivido una vida egoísta en la cual no compartimos con nadie. No inspiramos fe, no inspiramos confianza, no inspiramos compasión, no inspiramos alegría, no inspiramos música y por eso pues nadie nos busca. Y hay gente que siente que esa es la vida. Y Dios le dice, no, esa no es la vida. La vida es que podamos compartir de lo que tenemos. Tal vez no tengamos riquezas, pero qué bueno compartir las cosas que valen más que el dinero. Una palabra de fe, una palabra de confianza, una palabra de ánimo, una palabra de oración. No hay nada que pueda ayudarnos. Y por eso el Señor dice, yo quiero que sean un pueblo, que sean uno, que se busquen mutuamente, que así como el cuerpo se colabore a sí mismo. Si tenemos una piquiña en la espalda, hacemos lo que sea para satisfacerla. Y no le decimos, ve, espalda, yo ni te veo. Pero no, porque somos un cuerpo, porque nos preocupamos, porque somos una familia en Cristo. Por eso quiero invitarles para que tengamos esos 4 elementos. Primero, los 2 principios. El primer principio, que vivamos para la gloria de Dios. Segundo principio, que vivamos la vida eterna de Dios. Y que vivir la vida eterna, conocerle, vivir en su presencia. Segundo, que tengamos cuidado con 2 cosas, que son las 2 cosas que le pide Jesús al Padre. Primero, cuídate del mal del mundo, del mal del maligno, pero el mal de tu propio corazón. Cuídate de eso. Mantén tu corazón sano, mantén un corazón santo para la gloria de Dios. Y la segunda petición es que vivamos en unidad. Eso es lo del deseo del Señor. Son sus últimas palabras, que podamos ser uno. Y en estos momentos, ¿cuánto hace falta vivir en unidad? En un mundo egoísta, que no perdamos la sensibilidad por nuestro hermano, por aquel que necesita, por aquel que sufre. Yo sé que hay alguien que tú conoces que está sufriendo. Yo sé que hay alguien que tú conoces que está pasando necesidad. Por eso yo quiero invitarte a que tú le digas, Señor, ayúdame a ser un instrumento de bendición. Ayúdame, Señor, a poder compartir
aquello que tú me has dado. Oremos. Señor, gracias por regalarnos tu palabra. Y gracias, Señor, porque en esa oración maravillosa que tú hiciste al Padre, nos enseñaste tantas cosas importantes. Nos enseñaste, Señor, a amarte a ti sobre todas las cosas, a vivir para ti, a vivir para la gloria tuya, Señor, y que vivamos esa vida eterna que tú tienes para nosotros. Señor, por eso te pedimos también, Señor, que tú nos protejas de ese mal, Señor, que no solamente está alrededor, sino que está ahí en nuestro corazón. Padre Celestial, que cada día podamos morir a nosotros mismos, morir a nuestras pasiones, morir a nuestros deseos, dejar, Señor, toda esa amargura en nuestro corazón y tener cada día un corazón limpio que te agrada a ti, Señor. Y ayúdanos a vivir en unidad. Ayúdanos, Señor, a preocuparnos los unos por los otros. Tú dijiste, Señor, en esto conocerán que son mis discípulos. No en los templos, no en las Biblias grandes que tengan, en que tuvieran amor los unos por los otros, en que se amen y que nos amemos como tú nos amaste, en que pensemos en sacrificarnos por el otro, no sencillamente mirar que le pido al otro, sino que puedo darle. Porque yo sé, Señor, que puedo darle por lo menos una palabra de aliento, por lo menos una alegría, por lo menos una palabra de gozo, por lo menos una palabra de alabanza, por lo menos algo que pueda compartir. Señor, ayúdanos a ser uno, que entendamos que en este momento es cuando más debemos ser iglesia. En este momento es cuando más debemos ser el cuerpo de Cristo. En este momento es cuando más debemos reflejar tu amor y tu perfecta voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final del video. Muchos solo ven un pedacito y ya, como no es lo que ellos quisieran, pues lo dejan ahí. Pero muchas gracias por no solamente verlo, sino también compartirlo. Recuerde que estamos en YouTube y hoy quería darles una sorpresa. Yo no soy compositor ni soy cantante, simplemente soy alguien que ama al Señor. Y por mucho tiempo hice canciones privadas para Dios. Pero en estos días de pandemia y el hecho de que YouTube no nos permite subir canciones de otros cantantes cristianos muy famosos, muy lindas, pero que tienen derechos de autor, entonces el Señor me llevó a que, ¿por qué no cantar nuestras propias canciones? No serán las más hermosas, no quiero a través de ellas grabar un CD ni grabar el primer millón, no. Sencillamente quise componer una canción para mi Padre Celestial. Y me inspiré en esa actitud que tiene mi bebé cuando me ve a mí, que quiere correr a que yo lo alce, a que yo lo abrace, él se pone muy feliz cuando me ve. Así sea aquí en la casa, que estoy en la oficina, llego al cuarto, se pone supremamente feliz. Y yo quise pensar en eso, Señor, quiero correr también a ti, porque en tus brazos tengo fortaleza, tengo confianza, tengo ayuda, porque tú me sostienes. Y en estos momentos de desiertos, a veces de preguntas, Señor, qué bueno que yo estoy tranquilo, porque tu palabra, tus promesas se cumplirán. Esta es una canción que compuse justo esta semana, era un secreto, pero quiero que la compartamos. A partir de ahora la vamos a tener seguido y va a ser de muchas que vamos a empezar también a componer para la gloria del Señor. Así que disfrútenla, yo quiero que la puedan compartir. Va a estar también en un video solita en YouTube para que tú la compartas con otros. Solo dura 5 a 7 minutos, pero que podamos aprenderla y que sea una canción lema de nuestra iglesia. Es una canción camino de vida, es una canción que podamos alabar al Señor. Así que gracias por este tiempo, queremos bendecirles de una manera especial y al finalizar queremos dejarles nuevamente con la canción, pero quiero antes de la canción orar por ustedes y bendecirles. Señor, gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, porque han permanecido fieles a ti. Gracias, Señor, porque se han esforzado por hacer tu voluntad. Y yo te pido, Señor, que cada día tú le llenes más de tu presencia, que seas tú, Padre Celestial, orando en sus corazones, que en estos tiempos, Señor, de confinamiento en sus casas, Señor, aún la relación entre familias puedan crecer, Señor. Yo no sé si han habido crisis, discusiones, Señor, o algunos conflictos. Padre Celestial, te pido que tu Espíritu Santo nos ayude a vivir en unidad, porque solo tú puedes hacer, Señor, que podamos ser uno. Tal vez hay momentos en la vida que vivimos momentos de crisis, pero qué bueno saber que tú estás con nosotros. Qué bueno saber, Señor, que como tú decías en el Salmo 91, yo estaré con ellos en la angustia. Y qué bueno saber que tú estás aquí con nosotros. Bendice, Señor, la mesa donde comparten el pan. Bendice la alacena, Señor, donde guardan los alimentos, Padre Celestial. Provee, multiplícale, Señor. Bendice también el lugar donde descansan, su cuarto, Señor. Que cada noche puedan renovar sus fuerzas y puedan descansar en ti, Señor.
bendice a tu iglesia. Aquel que está necesitado, Señor, sé tú, Señor, proveyendo, abriendo fuente de bendición, Señor. Y úsanos también para bendecir a los que nos rodean, Padre Celestial. También, Señor, bendecimos, Señor, aún al que está enfermo. Señor, te pido que tú seas obrando sanidad. Aquel que está pasando por momentos difíciles, Señor. Oh, Padre Celestial, que tú seas trayendo sanidad ahora mismo, Señor. En este mismo instante, Señor, cada persona pueda también recibir sanidad, recibir un milagro tuyo, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Y tú has dicho, Señor, que estas señales seguirán a los que creen, Señor. Y en la medida que te creemos, vamos a ver señales, vamos a ver milagros, vamos a ver prodigios tuyos. Y por eso, Señor, creemos en tus milagros, creemos en tu presencia, creemos en que tú eres un Dios poderoso, Señor. Bendice a toda la iglesia, Señor, y que podamos vivir unidad conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, de parte de mi familia, hoy no pudieron estar aquí juntos, pero están ahí detrás ayudándome en la televisión, en la música, en todo para que esto funcione. Pero bueno, ya dentro de 8 días vamos a estar aquí otra vez cantando juntos. Pero bueno, yo quiero decirles de parte de mi familia, mi esposa, mis hijos, Dios les bendiga, les amamos, les extrañamos muchísimo. Esto no es lo mismo sin ustedes, obviamente nos hace falta ese afecto, ese calor, y esta más que es una iglesia tan familiar, tan cercana, tan afectuosa. Yo siempre he dicho que es la mejor iglesia del mundo, porque es una iglesia muy calurosa con un ambiente maravilloso de amor de Dios. Dios les bendiga, les queremos muchísimo, Dios les guarde. Guías mis pasos, abres camino, llego seguro en la tormenta, siento tu abrigo, tú me provees, tú eres fiel. Puedo confiar que tu palabra me sostendrá, que tus promesas se cumplirán. Puedo avanzar, pues conmigo tú vas. Nada deseo más que tu voluntad. Yo corro a tus brazos, Dios de mi salvación. Como un niño vengo, Padre de amor. Yo corro a tus brazos, Dios de mi salvación. Como un niño vengo, Padre de amor. En el desierto tú guías mis pasos, abres camino,
seguro en la tormenta. Siento tu abrigo, tú me provees, tú eres fiel. Puedo confiar que tu palabra me sostendrá, que tus promesas se cumplirán. Puedo avanzar, pues conmigo tú vas. Nada deseo más que tu voluntad. Corro a tus brazos, de mi salvación. Como un niño vengo, Padre de amor, yo corro a tus brazos, Dios de mi salvación. Como un niño vengo, Padre de amor. Si yo corro a ti, corro a ti, tú eres todo para mí. Puedo confiar que tu palabra me sostendrá, que tus promesas se cumplirán. Puedo avanzar, pues conmigo tú vas. Nada deseo más que tu voluntad. Puedo confiar que tu palabra me sostendrá, que tus promesas se cumplirán. Puedo avanzar, pues conmigo tú vas. Nada deseo más que tu voluntad. Nada deseo